Desde ya, Tribuna Teológica y la reseña de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por emisoras Reina 870 AM y Reina Católica, una producción de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, Departamento de Comunicaciones. Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Fray Iván Fernando Mejía Correa y hoy les vengo a hablar de la teología de la paz. Manuel Jiménez Rodríguez, Teología de la Paz, aporte a la transformación misionera de la Iglesia. Bogotá, PPC, 2016, 79 páginas. Palabras clave: paz, teología, iglesia, misión, evangelización, Jesucristo. Manuel José Jiménez Rodríguez, en un libro titulado Teología de la Paz, aporte a la transformación misionera de la Iglesia, expone en 3 capítulos la teología de la paz y sus implicaciones. El capítulo primero, búsqueda de nuevos paradigmas de la teología y de la evangelización hoy. Siguiendo el profesor Mardones, argumenta que es necesario encontrar nuevos paradigmas que den respuesta a las realidades contemporáneas. Es así que las nuevas teologías deben responder a la diferencia y para ello es preciso desarrollar una actitud dialogante. De ahí que los nuevos paradigmas teológicos deben apostarle a una teología abierta que implica nuevas categorías antropológicas, éticas y políticas. Esto implica que las nuevas teologías entren en un proceso de diálogo con otras perspectivas. También el autor, en este primer capítulo, desarrolla la teología de la liberación y nuevos paradigmas. Apuntala que es necesario que la teología de la liberación se renueve, apelando a nuevas perspectivas para interpelar la realidad. Sin embargo, para el autor, esta teología latinoamericana debe conservar su premisa fundante, la opción preferencial por los pobres. De otro lado, el autor ofrece una reflexión sobre los nuevos paradigmas de la evangelización, que adquiere una implicación en la renovación misionera, que a su vez implica la paz que toca todas las dimensiones de la Iglesia. El capítulo segundo, titulado La paz como paradigma de la teología de la paz, deslinda la temática de la paz que se ha ido posicionando en el ámbito teológico y ha llevado a abordar la compleja teología de la paz, candente problema que implica conocer qué significa la paz a nivel bíblico y teológico. Manuel José Jiménez argumenta que la paz y la solidaridad se convierten en categorías fundamentales para entender el proceder de Dios y comprender al ser humano. De ahí que para el autor la paz sea una categoría hermenéutica que adquiere estatutos epistemológicos. En efecto, el Dios de Jesucristo es el mismo Dios de la alianza y de la paz. De ahí que esta es un atributo inherente de Dios y por eso Jesucristo es el Hijo de Dios que trae y promueve la auténtica paz. Por eso ella se convierte en categoría teológica fundamental. Efectivamente, la paz como categoría teológica fundamental permite, según el autor, leer, entender y reasumir la historia de la salvación. Es así que desde esta perspectiva se comprende el actuar del Dios de Jesucristo, y este enfoque abre camino para recomprender la práctica evangelizadora. De otro lado, el tema de la paz es fundamental para el diálogo ecuménico e interreligioso. De hecho, la paz como categoría hermenéutica permite comprender y dialogar con el otro. También provoca que los sujetos se abran a otras mentalidades. Asimismo, el autor muestra cómo entiende el Nuevo Testamento la paz, presentando que la paz es un concepto cristocéntrico, que implica la reivindicación de la justicia y el establecimiento del reino de Jesucristo. Más aún, la paz de Cristo abarca todas las dimensiones en el ámbito personal, comunitario y cósmico. Además, el autor habla de la no violencia, como una actitud que implica una manera de ser, que conduce a que los hombres rechacen todo atisbo de violencia. Aunque la no violencia pertenece al campo de la ética secular, no se puede olvidar que el mensaje de Jesucristo, como el reino de Dios, entraña el mensaje de la paz, es decir, que el núcleo de la proclamación del reino supone la paz mesiánica. De ahí que la paz es central en el mensaje de los evangelios. También en el Antiguo Testamento, el autor muestra cómo en los profetas se presenta el tema de la paz en contra de una cultura bélica. A decir verdad, ellos predicaron la justicia, el derecho y la misericordia, que constituye todo lo contrario a una cultura militarista. En este orden de ideas, la paz de Jesucristo es todo lo contrario a la paz romana, que promovió el imperio de su época. Su paz reivindica la dignidad de la persona humana, el respeto por la vida y el amor a los enemigos. En suma, vivir bajo el régimen del amor. La paz de Cristo implica andar por el sendero de la justicia, despertando coincidencias y vivir en la verdad. Asimismo, la paz asume la experiencia de la reconciliación, sabiendo que Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Por consiguiente, la Iglesia debe propender por la experiencia de la reconciliación, sabiendo que la verdadera Iglesia se construye en la comunión.
El capítulo 3, La paz y la transformación misionera de la Iglesia, presenta por una parte la posición del imperio frente a la paz y por otra las comunidades cristianas que están inspiradas en valores evangélicos, pero también presenta el autor que en las comunidades se originan conflictos superables sin violencia, por lo cual urge invitar a la vivencia del servicio en la comunidad. A su vez, el autor presenta el cambio de paradigma y cristiandad, según el cual la Iglesia adoptó algunas políticas que iban en consonancia con la lógica del Estado. Esta condujo a promover la intolerancia religiosa. En ese orden de ideas, erróneamente, la Iglesia aceptó la llamada guerra justa, en contravía de las consignas del Nuevo Testamento y de los padres de la Iglesia. A todas luces, la Iglesia de tiempos de la cristiandad constantiniana se convirtió en una institución judicial, dejando de lado la actitud misericordiosa. De ahí que el autor presenta que la Iglesia debe reorientarse para ofrecer la gracia y la reconciliación. En otro apartado de este capítulo 3, el autor diserta sobre las religiones y la cultura militarista, argumentando que el cristianismo en un momento de la historia perdió la capacidad de ser una comunidad alternativa como luz y sal de la tierra. De ahí que la Iglesia debe estar en una constante conversión hacia la paz, el servicio y la fraternidad para seguir siendo comunidad alternativa. Sin embargo, el autor percibe que hoy todavía persisten formas de autoritarismo, integrismo y fundamentalismo en la misma Iglesia. En otro apartado del capítulo 3, el autor menciona el paradigma de la no violencia, la Iglesia y la evangelización hoy. Es así que la Iglesia está llamada a promover y construir caminos de paz desde la lógica de Jesucristo, a quien tuvo prioritariamente en cuenta a los pobres y a los excluidos, pero también las otras religiones deben contribuir a la consecución de la paz. Y de ahí que urge promover la educación a la fe no violenta y sin violencias, máxime en esta época de reaparición del fundamentalismo beligerante. Por último, el autor concluye que la paz no es un concepto más, sino una categoría fundamental que informa y permea toda la teología. Valoración crítica. La paz no es ajena a la praxis evangélica, sino que hace parte intrínseca del anuncio querigmático del Evangelio de Jesús de Nazaret. Por consiguiente, el tema de la paz es fundamental para la construcción de la paz en un mundo que cada día parece apostarle más a la guerra, la violencia y la discriminación. Es un libro que aporta criterios imprescindibles para la construcción de la paz verdadera y durable, y además evidencia que la paz se ha convertido en una categoría hermenéutica ineludible e inaplazable. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa, de la Orden de Predicadores, en el programa Tribuna Teológica. La reseña de Fray Chu. Los esperamos el próximo martes desde las 4 de la tarde.